La bruja. En los tiempos en que comenzaban a desvanecerse las señales de la Revolución Mexicana, en la provincia del estado de Jalisco, aproximadamente a 20 kilómetros de la capital, Guadalajara, vivían Pedro y Silvia, una pareja que no pasaba de los 30 años de edad. Debido a la devastación tanto social como económica que había dejado la pasada conflagración, estos campesinos, como la mayoría de sus vecinos, eran extremadamente pobres y vivían de lo poco que les daba las tierras apenas rescatadas de la guerra. Lo anterior, aunado al hecho de que en medio de la batalla habían perdido a los pocos parientes que les quedaban, provocaba el hecho de vivir más que en la miseria económica, en la tristeza de la soledad. Pedro era un rudo campesino que trabajaba todos los días en las faenas propias del campo. Por su parte, Silvia, quien a pesar del mismo origen humilde que el de su marido, tenía una inusual belleza que inspiraba la admiración de todos los vecinos y pocos amigos con los que contaban. Ella dedicaba su tiempo a las labores del hogar y, a diferencia de su esposo, aceptaba el hecho de no poseer dinero o cualquier otro tipo de riquezas materiales. Tenía la esperanza de que con el tiempo la situación del país en general iba a mejorar y que se iban a cumplir los ideales por los que todos los desposeídos habían luchado en el cambio del régimen político, lo cual por fuerza traería beneficios a la población, incluyéndolos a ellos. Desgraciadamente, Pedro no compartía el optimismo de su mujer debido a sus delirios de grandeza. Como a todos, le molestaba la fortuna mala vida de los caciques y terratenientes del país, y aun cuando no participó de manera directa en la lucha, creía que tenía el derecho de que le tocaran parte de los bienes confiscados a los ricos por parte del nuevo gobierno, y aún más, le molestaba el hecho de que dicha repartición tardara tanto. Debido al anterior, el campesino se la pasaba renegando de todo: su pobreza, su ocupación, su casa y su situación en general, por lo que pensaba en ideas disparatadas para hacer dinero fácil, ideas que nunca llevaba a cabo, ya que a Pedro no le gustaba trabajar, sino que él simplemente quería ser rico sin esforzarse para lograrlo. Silvia al principio no le daba importancia a los comentarios de pareja, ya que los achacaba al hartazgo del duro trabajo del campo, por lo que al principio no le hacía caso a sus quejas, poniéndole buena cara todos los días cuando su marido llegaba a su pobre casa, cansado y de mal humor. Pero al seguir escuchando sus lamentos, comenzó a preocuparse. Le afligía que incluso cuando ella se le acercaba de manera afectuosa, el rudo campesino la rechazaba de manera tosca. La señora se pasó varios días pensando en esa situación y con tristeza se dio cuenta que debía hacer algo al respecto. Se había jurado a sí misma que jamás iba a volver a realizar lo que estaba a punto de hacer, pero como era tanto el amor que le tenía a Pedro, se convenció que era la única solución a todos sus problemas. Esa noche, cuando ambos se acostaron en el sencillo catre que utilizaban para dormir, Pedro se sintió más cansado que de costumbre, por lo que de inmediato se durmió. Era tan profundo su descanso que comenzó a soñar, pero a diferencia de los sueños que normalmente experimentaba, dentro de los cuales se veía a sí mismo como un rico hacendado, en esta ocasión las imágenes eran extremadamente extrañas, pues veía figuras distorsionadas de lo que parecían seres humanos, las cuales conforme se le acercaban, se convertían en sombras fantasmagóricas, como de demonios que revoloteaban de un lado a otro, provocándole un sinfín de sobresaltos. Cuando de manera infantil buscó protección en brazos de su bella esposa, al estirar sus manos se dio cuenta que se encontraba solo en la cama. Quiso abrir los ojos para confirmarlo, pero estos se negaban a abrirse mientras el campesino sentía una misteriosa debilidad que no le permitía despertar por completo. Solo sabía con certeza que sus manos, al buscar un cuerpo humano conocido,
no tocaban más que la sencilla sábana sobre la cual estaba acostado. Al otro día se levantó todavía sintiéndose inquieto y confundido, tanto por los extraños sueños como por sentirse solo en mitad de la noche. No sabía si el hecho de no haber encontrado a su esposa a su lado había sido también parte de sus pesadillas, pero muy en el fondo de su corazón le indicaba que lo ocurrido la noche anterior había sido real. Aún así, trató de convencerse a sí mismo pensando que no había nada de qué preocuparse, ya que se explicó que lo más seguro era que Silvia sencillamente había salido al baño al momento en que la buscó en mitad de la noche, y más aún, al encontrar a la joven señora a su lado como todas las mañanas, pensó que simplemente había sido víctima de una pesadilla, producto del mal humor que últimamente lo acompañaba a todas horas. Se reconfortó a sí mismo con la anterior explicación, por lo que aliviado comenzó sus labores del día, casi contento de haber encontrado una respuesta coherente a lo que había sucedido la noche anterior y que no había sido producto de alguna maldición infernal, ya que como buen católico que era, le habían inculcado la idea de que el diablo rondaba entre los humanos para provocarles daño. Pero esa noche se daría cuenta de que no era precisamente el diablo el que habitaba su casa, era algo todavía más horrendo. Cuando se fueron a dormir, Pedro una vez más encontró la cama vacía. Su mente se negaba a comprender lo que ocurría. Sentía cómo las piernas de la señora estaban entrelazadas con las suyas, pero en la parte superior no estaba el torso y la cabeza que cualquiera esperaría encontrar en tales circunstancias. Intentó abrir los ojos, pero una fuerza superior a él se lo impedía. Por más que forcejeaba, no lograba despertar, hasta que ya no supo más de sí. Al otro día, cuando despertó, Silvia ya se encontraba de pie, preparando el frugal desayuno acostumbrado. Se veía normal, incluso más contenta que los pasados días, por lo que Pedro cada vez se sentía más confundido. Quiso interrogarla para saber si ella no había notado nada fuera de lo común la noche anterior, pero ella con una sonrisa le dijo que simplemente había tenido una pesadilla, debido a su preocupación por la deprimente situación económica por la que pasaban, pero que todo iba a cambiar, pues ella estaba segura que las cosas estaban a punto de mejorar. Pedro se pasó todo el día trabajando como de costumbre, pero su mente regresaba una y otra vez a los recuerdos de las noches anteriores, preguntándose si no estaría volviéndose loco. También pensaba en las enigmáticas palabras de su esposa y la seguridad con la que ésta las había pronunciado. Sabía que su esposa era muy optimista, pero esta vez había hablado como si supiera algo que al menos de momento no le quería comunicar a su marido. Como todos los hombres de esa época, inmediatamente pensó que su esposa andaba en malos pasos, por lo que decidió esa misma noche quedarse despierto a toda costa, hasta dar con la verdad, aunque jamás se hubiera imaginado cuál iba a ser la verdad con la que se iba a encontrar. Esa noche se comportó de la manera más normal que pudo, aun cuando presentía que lo que iba a encontrar no le iba a agradar. Pero sabía cómo solucionar el problema, ya que en la tarde se había dedicado a sacarle filo al machete que normalmente usaba en el trabajo de su parcela. Cuando se fueron a dormir, el campesino se acostó dándole la espalda a su esposa e hizo todo lo posible por permanecer despierto, a pesar de que por momentos sentía como si algo lo forzara a cerrar los ojos. Aún así, pudo seguir en vela. Cuando escuchó las lejanas campanadas de la iglesia marcando la medianoche, sintió como Silvia se movía suavemente a sus espaldas y escuchó cómo se vestía. Le extrañó no escuchar pasos en el piso de su humilde vivienda,
por lo que pensó que su esposa hacía el menor ruido posible para evitar despertarlo. Cuando oyó que la puerta se cerraba, todavía esperó unos segundos para darle algo de ventaja, pues pensaba seguir la machete en mano, dispuesto a defender su honor, ya que empezaba a confirmar lo que estaba ocurriendo. Cuando calculó que ya había pasado tiempo suficiente, se volteó sobre sus espaldas para levantarse rápidamente, pero la sangre se le heló en las venas al notar que sus pies rozaban las piernas de su mujer. Brincó de la cama buscando los cerillos para encender la vela con la que alumbraban su sencillo cuarto, cayéndose todos en el suelo. Cuando pudo recuperar uno, con manos temblorosas encendió el pedazo de cera y volteó a la cama solo para notar que no había ningún cuerpo humano en ella. Se acercó para revisar con mayor detenimiento y pudo ver que a los pies del catre sobresalía un bulto extraño. Haciendo acopio de todo su valor, levantó la cobija y se encontró cara a cara con las piernas de su mujer. Pedro no podía creer lo que sus ojos le revelaban. No había cuerpo, solo un par de piernas que inmediatamente adivinó como las de Silvia. No había sangre, por lo que no había ocurrido algún accidente, pero entonces, ¿cómo era posible que solo las extremidades inferiores de una persona se encontraran en medio de la cama? Se dio cuenta con terror que se había casado con una bruja. Sabía por los relatos de parientes y amigos que dichos seres son capaces de quitarse partes de su cuerpo para así poder salir a cometer sus fechorías, y que la única manera de nulificar su poder era quemar las partes desprendidas de su cuerpo. Comenzó a llorar desconsoladamente al darse cuenta de la realidad. Silvia, la mujer que lo había acompañado durante los últimos 8 años de su vida, la que había conquistado a pesar de la enorme competencia de vecinos y amigos, debido a su encantadora belleza y buen humor, era un ser diabólico. Mientras las lágrimas escurrían por su cara, se dio cuenta con desolación que solo había una cosa por hacer: terminar con ese ser infernal. Sin que el horror abandonara su corazón, encendió con la vela el fogón donde calentaban sus alimentos y, tomando con repulsión las extremidades encontradas, las envolvió con la misma cobija para arrojarlas directamente en el fuego, viendo cómo salía un humo perverso y se desprendía un hedor nauseabundo. No pudo aguantar más y cayó desmayado en el suelo. Cuando la luz de la mañana despertó al campesino, este trató de recordar cómo había llegado al suelo. Cuando los recuerdos golpearon su cerebro, se levantó rápidamente, reviviendo en su mente todo el horror sufrido la noche pasada. Miró hacia la puerta para ver si algo más había sucedido, y en eso escuchó la dulce voz de Silvia detrás de su espalda. ¿Por qué me has hecho esto? Pedro casi brincó al escuchar la dulce voz de su esposa, y aunque le repugnaba la idea de voltear a verla, lo hizo. Y se encontró una Silvia quien, con lágrimas en los ojos, se hallaba acostada en el catre, tapando la parte donde anteriormente tenía sus piernas con una sábana. Contestó asustadamente: ¿Y tú? ¿Por qué nunca me dijiste que eras una bruja? Ella le contestó tristemente: me hubieras querido por igual si lo hubieras sabido. Él no supo qué contestar, por lo que ella prosiguió: siempre he estado contigo como lo haría cualquier mujer que ama a su marido, y ahora tú me has hecho daño, un daño irreparable. Mientras Pedro iba recuperando el valor, comenzó a interrogarla. Siempre me han dicho que las brujas son malas y que se deben destruir. Jamás me imaginé que tú serías una de ellas. ¿Naciste como una bruja o eres víctima de una maldición? Silvia, sin dejar de llorar, comenzó su explicación.
Vengo de una estirpe de brujas que han heredado su poder desde hace muchas generaciones. Desde pequeña supe que había algo diferente conmigo y cuando tenía 10 años, mi abuela y mi madre, que también son brujas, me explicaron mi condición. Me dijeron que dentro de mí había un poder como el que ningún ser humano ha soñado siquiera con tener. Me platicaron que es algo que traemos en la sangre, por lo que desde que nací soy bruja, por lo que me enseñaron a controlar dicho poder, pero como yo nunca quise hacerle daño a nadie, me alejé de ellas para siempre, pues quería vivir una vida normal. Pedro quiso saber más. ¿Nunca le ha chupado la sangre a alguna persona? Ella dijo lacónicamente, jamás. He preferido acostumbrarme a alimentarme como la gente normal, a pesar de las ansias que he tenido de dejar salir mi propia naturaleza en contra de la cual me he rebelado toda mi vida. Su marido trató de justificarse diciendo, pues a mí siempre me han dicho que las brujas son malas y hay que acabar con ellas. Ella solo exclamó, ¿alguna vez te he lastimado? Pedro bajó la mirada avergonzado, pero entonces volvió al ataque. Pero si dices que siempre has estado en contra de ser bruja, ¿por qué ahora cambiaste de opinión? Silvia se limpió los llorosos ojos con un raído pañuelo y explicó, todo lo hice por ti. Su marido casi brincó de la impresión y gritó, ¿por mí? ¿Acaso has ido a matar gente solo por mí? Ella lentamente prosiguió, no, ya te dije que yo jamás lastimaría a nadie. Lo que pasa es que uno de los poderes que tenemos las brujas es recorrer grandes distancias que a cualquier ser humano normal le tomarían días, pero que nosotras los podemos hacer en minutos. Conozco un cerro muy alejado de aquí en cuyo interior hay oro, pues me he dado cuenta que eso es muy importante para ti, la riqueza. Para excepción de Silvia, en cuanto escuchó la palabra oro, Pedro puso más atención y de forma precipitada preguntó, ¿y lo encontraste? Ella solo contestó, mira debajo de la cama. El campesino inmediatamente se arrodilló bajo el catre y extrajo un saco de lona negro. Lo jaló con gran dificultad, pues pesaba demasiado, y cuando lo tuvo frente a él, lo abrió desesperadamente para meter la mano y sacar el contenido. Los ojos se le iluminaron al contemplar los grandes pedazos de oro del tamaño de la palma de su mano. Reflejaban tanto la luz del sol, provocando que brillaran de tal manera que incluso lo cegaban al seguir admirando el valioso metal. Casi no escuchó cuando a su esposa, cuando ésta dijo suavemente, y ahora lo has echado todo a perder. Pedro salió de su pobre vivienda para tratar de aclarar sus ideas. Le emocionaba saber que ahora era rico, pero le asustaba la manera como había conseguido su tesoro. Aparte de que no sabía a qué se refería Silvia cuando le dijo que las cosas habían salido mal. Pensó que tal vez el oro se desvanecería en el aire, por lo que entró rápidamente y volvió a abrir el saco, confirmando que su riqueza seguía ahí, y cuando volteó para obtener más información de su esposa, vio que ésta respiraba con dificultad y que estaba prácticamente bañada en sudor. El líquido era tan abundante que el catre a todo a su alrededor se encontraba empapado de él. Cuando volteó a ver su cara, Silvia lo miró tristemente y solo musitó, «Te quiero», mientras que su respiración se iba deteniendo lentamente hasta que cerró los ojos y se quedó inmóvil. El ahora viudo no sabía si sentirse culpable de lo que le había hecho a Silvia o sentirse aliviado de haber acabado con una bruja. Después de todo, ellas son malas, ¿o no? Incluso racionalizaba el hecho pensando que le había hecho un favor a la gente al acabar con un ser maligno. Y lo más excitante de todo, ahora ya tenía la riqueza que siempre había estado buscando. Decidió lo que tenía que hacer, así que simplemente tomó el pesado saco y sin cargar siquiera con su ropa, salió de su casa. Una vez fuera,
Tomó 2 montones de hierba seca para encenderlos y los arrojó sobre el techo de su antigua morada. Inmediatamente ardió con las pocas pertenencias dentro y, lo más importante, con el cuerpo de su fallecida esposa. Vio quemarse la estructura por algunos segundos para después colgarse dificultosamente el saco en sus hombros y echarse a caminar por la vereda que iba rumbo hacia la ciudad de Guadalajara. Mientras caminaba, iba haciendo planes para el tesoro recién adquirido. Llegó un momento en que el dolor de haber perdido a Silvia le pareció algo muy lejano, como si formara parte de una vida pasada de la cual no quería acordarse jamás, por lo que desechó dichos pensamientos y siguió planeando su nueva existencia. Caminaba alegremente pensando en los hijos que iba a tener con su nueva esposa, la cual debía ser una joven de buena familia, alguien digna para un potentado como él que estaba destinado a ser. Se sentía tan poderoso mentalmente que hasta el cuerpo era más fuerte, ya que el saco que contenía su fortuna ahora le pesaba menos. Pensó en los nombres de sus futuros 4 hijos que pensaba tener, los cuales no sufrirían la pobreza que le había acompañado durante toda su vida, mientras notaba que el saco le pesaba menos. Contaba las cabezas de ganado que iba a comprar con su oro. Tendrían que ser de la mejor calidad, pues pensaba poseer un rancho donde se pasaría el tiempo contemplando sus fastuosas posesiones, mientras el saco le pesaba menos. Pensaba en el fino caballo con el que se pasaría por las calles de Guadalajara, saludando a sus nuevos vecinos, quienes al verlo pasar incluso se quitarían el sombrero, en señal de respeto para saludarlo, mientras él, de manera magnánima, les arrojaría dinero a los desarrapados niños, quienes se pelearían entre ellos para ganar las monedas arrojadas, mientras el saco le pesaba menos. De repente pensó que no era normal el cambio de peso de su carga, por lo que sintió como una atormentante angustia le iba naciendo en su corazón. No quería mirar adentro, pero sabía que tenía que hacerlo, por lo que se alejó del camino y dejó caer el ahora ligero saco bajo la sombra de un árbol. Se hincó lentamente frente a él mientras un sudor frío comenzaba a bajarle por su espalda, empapándole la vieja camisa que usaba, y desató la cuerda que aprisionaba el saco. Mientras respiraba violentamente, presa del pánico, buscó en el interior para sacar el contenido esperando ver el oro que había contemplado anteriormente. Lo único que sus manos encontraron fueron unos huesos quemados. Todos los derechos reservados. Chris Harris. Muchísimas gracias por permitirme narrar tu relato. En la descripción de este video encontrarán el link de la página del autor. El bosque de la bruja. Escrito y adaptado por Morales. En aquel entonces se podía salir a cazar al campo sin ningún problema con la entidad protectora de animales o con las autoridades por el porte de armas de fuego. Mi hermano mayor, mi padre y yo salíamos continuamente, pero en esta ocasión especial andábamos detrás de un animal muy bueno por su carne. Lo llamábamos guagua nevada. Estaba bien adentro del bosque por lugares que nunca había visitado. Siempre salimos pasada la medianoche. El animal era muy arisco, pero mi padre tenía su recorrido bien estudiado. Un día bajamos al borde del río como siempre, cuando vimos venir un animal. Parecía ser la guagua, pero cuando estaba cerca era completamente diferente. Parecía un perro, pero grande como un oso. En pocas palabras, no era un animal que hubiésemos visto antes. Mi hermano fue a levantar su escopeta para dispararle, pero mi padre, con un leve movimiento de mano, le hizo señas que esperara. Detrás de aquel animal desconocido para nosotros caminaba una anciana, vestida de harapos. Lo llamó mi niño,
Él la volteó a ver y gruñó como un cerdo. Esperábamos que pasaran y volvimos a casa. Mi padre no quiso hablar mucho del tema, pero a la noche siguiente volvimos a nuestro lugar de cacería. Estábamos esperando nuestra presa cuando la vimos venir. Era la bendita guagua. Era nuestro momento. Cuando mi padre montó su escopeta para disparar, el animal se transformó en el que habíamos visto la noche anterior. Mi padre se quedó pensativo. Bajó el arma y nos pidió regresar a casa. Cuando íbamos saliendo del bosque, nos encontramos la anciana. Eran las 3 de la mañana. ¿Qué podía hacer una mujer a esas horas en el bosque? Llamó a mi padre por su nombre. Le pidió no volver a perseguir los animales del bosque. Ella y su niño eran los protectores del mismo. A muchos les había costado caro la osadía de entrar hasta los confines de su vivienda. A nosotros no nos había pasado nada, porque ella sabía que lo hacíamos para comer y no por negocio. Pero nos advertía que para la próxima no saldríamos bien librados. También nos pedía el favor no hablar de ella y de su niño. Nunca más volvimos al bosque. Se podría decir que ni usar las escopetas. Un año después, más o menos, llegó un amigo de mi padre desde la infancia. Venía con otros 2 amigos y le dijo que fueran a cazar al bosque. Mi padre se negó rotundamente. Les dijo que él ya no cazaba y que les rogaba no se fueran a meter a ese bosque porque allí había muchos peligros. Los 3 rieron de buena gana. Habían venido desde la ciudad a cazar una buena presa y no los iba a asustar cuentos de niños. Sacaron sus escopetas americanas, unos fierros de verdad como decían ellos. Tipo 7 de la noche salieron para el bosque. Pasó toda la noche y parte del día y los hombres sin llegar. Mi padre fue hasta el pueblo y habló con el comisario de policía. Organizaron un grupo de búsqueda. Si no llegaban el resto del día y noche, de madrugada saldrían a buscarlos. Mi padre guió el grupo y efectivamente los llevó donde nosotros perseguimos la guagua. Solo había uno de ellos vivo, pero lo que hablaba era incoherencias. Decía que los había atacado el demonio y que en él iba montada una bruja, que los destrozó por completo y después los comió casi sin masticarlos. La bruja dijo que me perdonaba la vida, para que advirtiera a todo aquel que quisiera volver al bosque. Todos regresaron asustados, pues según contó mi padre, la leyenda de la mujer que cuida el bosque era muy antigua, pero nunca nadie la había visto, y mucho menos había atacado o matado a alguien. Desde entonces ese bosque lo llaman el bosque de la bruja. El cazador que quedó con vida fue recluido en un centro de salud de reposo. Nunca volvió a recuperar su cordura. Amantes de cuentos de terror, tenemos un relato más, pero antes de continuar, quiero pedirles que le den fuerte al botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. El cementerio de Siloé. Mi papá ha trabajado mucho tiempo en la venta de servicios funerarios en una funeraria muy conocida de Cali, y como tienen convenios con los cementerios, en ocasiones les toca hacer ventas en ellos. Él tenía un grupo de vendedores y al oscurecer debía reunirlos para poder llevarlos de vuelta a sus casas. Un 1 de noviembre, a eso de las 8:30 de la noche, ya tenían que cerrar el cementerio de Siloé. Mi papá, junto a la gente, se despidió del guardia que vigilaba desde la caseta que hay afuera y se aseguró que quedara todo cerrado. Cuando todos estaban dentro de la buseta, mi papá se subió al último y gritaron desde adentro: «Espérenme, por favor, no se vayan, no me dejen aquí». Mi papá se bajó y preguntó al guardia que se había escuchado, y él le contestó que sí. Así que se bajaron varios vendedores junto con mi papá y entraron con linternas al cementerio. Revisaron tras las rejas y los lugares más cercanos a la entrada. Después de no encontrar nada, se dividieron para revisar en las oficinas, los baños,
incluso en todas las tumbas y mausoleos, pero no encontraron nada y se volvieron a montar en la buseta. Al arrancar gritaron nuevamente: ¡esperen! ¡No me dejen aquí! Molestos y asustados, a la vez volvieron a entrar a revisar. Cuando llegaron a la capilla del cementerio, cuentan que vieron una señora con velo de encaje color rojizo rezando sentada en las bancas de la izquierda. Mi papá la llamó: señora, ya vamos a cerrar el cementerio. No solo mi papá la vio, dice que esa señora empezó a llorar, a los gritos, y a pedir que no la dejaran sola. Pero cuando ella se levantó, vieron que no tenía piernas y que se fue directo hacia donde estaban ellos como si estuviera corriendo. Ellos salieron aterrorizados mientras que el supuesto llanto se convirtió en carcajadas demoníacas que entre ellas decía: ¿pero por qué se van? Vengan, acompáñenme otro rato. Cuando llegaron a la buseta, todos estaban muertos del miedo. Hasta el guardia, que le dijo a mi papá: don Libardo, no me quiero quedar aquí, ¿me puede dejar libre? Mi papá le dijo que sí y arrancaron. Se seguían escuchando voces desde adentro del cementerio al alejarse del lugar. Tenían que rodearlo y mi papá dice que vieron varias personas atrás de las rejas, que eran como sombras o personas agarradas de los barrotes de la puerta, como pidiendo que no los dejaran. Al tiempo investigó qué pudo ser. Dice que le aseguraron que muchas de las personas que estaban enterradas no saben que ya están muertos, pero como es un camposanto, no pueden salir, así que ellos se confunden y piensan que los abandonan. Otras personas dicen que como era 1 de noviembre, ellos tienen permiso de salir ese día como espíritu. En sí, no sabe qué es lo que pudo ser. De todos modos, mi papá continuó con su negocio, pero ahora recoge a los vendedores a las 6 de la tarde. Créditos a quien corresponda. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La bruja de la montaña y el nahual. Los españoles decían que el nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos infernales. La Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante mucho tiempo, pero la gente creía en su poder y a veces los protegían, especialmente en las comunidades indígenas. En la región de las montañas, y la creencia en los nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar, salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tapacaminos y guajolotes, nombre que se aplica a diversas aves locales. Si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino de un nahual que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. Pero está comprobado que ayudan a sanar a los humanos y sanan sus males convertidos en tigres y en otras bestias que están en guerra con alguna bruja. Amigo Chemo San Juan, mi pequeña hermana María tenía como 4 años cuando un día fue al baño, pues no aguantaba un dolor y arrojó como un pedazo de carne en descomposición de un fétido olor y un color muy extraño y con una abundante hemorragia, pues allí había mucha sangre tirada como nunca antes, miró la cual no paraba y corría el riesgo de morir desangrada. Mi pobre mamá, impresionada de esto, la llevó al doctor y dijeron en el hospital que mi hermanita había expulsado un pedazo de su intestino y la retiraron del lugar, indicándole reposo y medicamentos coagulantes. Pero mi hermana seguía muy mal y sangraba mucho, tanto que hasta le ponían pañales para absorber la sangre. Entonces mi mamá, desesperada de esta situación, la llevó con todos los doctores y nadie encontraba su mal. Ella sangraba mucho y estaba en peligro de fallecer porque tampoco comía y se debilitaba cada segundo. Como pudo,
Mamá la llevó a varios lugares y nunca le encontraron nada, hasta que una señora escuchó de este caso y se compadeció del sufrimiento de mi pobre hermana, de su apuro y el penal de mi madre por tratar de salvar a su hija menor. Esto conmovió a esta extraña mujer, quien le dijo: mira, llévala con una señora que se llama Dolores, que es la mejor curandera de la zona, pues al parecer lo de tu hija no es de Dios, eso es algo que era para matarte a ti. Mi madre, desesperada, fue e imploró ayuda a esta extraña mujer, quien efectivamente, cuando entró, le dijo: tu hija está muy mal, te la están enterrando en vida, ella es inocente de la maldad de los humanos, yo puedo ayudarte, pero no es nada barato, te cobraré unos 5,000 pesos, algo así como unos $450. Mi madre aceptó con tal de salvar a mi hermanita y dijo que vería cómo juntaría el dinero. Al otro día la llevó de nuevo a curar y esta señora ordenó salir a mi madre, pero mamá no quería dejarla sola. Le hicieron limpias y rezos y la bañaron con hierbas y todo eso. Entonces la señora le preguntó a mi mamá si tenía perros en casa y mi mamá respondió que sí habían, y muchos. Para entonces la señora le dijo: mira, amiga, tienes que amarrarlos y muy bien, para que no se suelten porque sería fatal. Ahora, si los visita una cosa extraña o escuchan ruidos desconocidos que llegarán a presenciar, por nada del mundo interfieran, ya que esto le costará la vida a esa pobre niña. No entendimos a qué se refería, pero por la salud de mi hermana haríamos cualquier cosa. La curandera o chamán nos dijo que a mi hermanita la visitaría en la noche y no serían cualquier visita, ya que esta sería una de las más raras que le harían. Nos extrañamos de esto, pues ¿quién la visitaría? ¿Por qué? Y más extraño en la noche. Llegó la noche y los perros ladraban bien feo, al mismo tiempo que se retorcían de dolor y miedo, hasta aullaban aterrorizados. Pareciera que rompían sus cadenas de la furia. Nosotros estábamos acostados y mi mamá dejó la puerta abierta, como se lo ordenó la bruja blanca curandera. Con curiosidad, mi mamá se paró para ver al invitado y, para asombro de estas, vieron entrar a un enorme perro con rayas parecidas a un tigre, pero un poco más pequeño, algo como un felino, solo que de un extraño color. Dice mi madre que este felino la empezó a lamer en la altura de las costillas y se aló de nuevo sin incomodarse de la presencia de la gente y se marchó a la montaña. Mi mamá, asustada, no hizo nada, estaba en shock, pues no reaccionaban sus sentidos. Los perros continuaban aullando muy feamente, para después de un rato calmarse. Después de esto, mi madre, muy asustada, cerró y atoró bien la puerta. Entonces al otro día volvieron a llevar a curar a mi hermanita, así como le ordenó esta señora, y le dijo la curandera a mi madre que no temiera y tampoco se asustara, que eso que los visitó la noche anterior era su nahual. El animal que había ido en la noche a visitarla era un potente ser híbrido con la facultad de sanar y retirar el daño que le ocasionaron. Esa noche el nahual le dijo que la niña había sido lastimada, herida por la maldad de una desdichada bruja, y por eso ella sangraba abundantemente, pues esta persona que la embrujó esperaba su muerte en venganza, porque en mi familia traía problemas de décadas. A mi hermana la estuvieron curando por varios días hasta que por fin dejó de sangrar, y el día de hoy ella no recuerda nada, y ahora ya no le ha pasado eso, gracias a Dios. Mi mamá acudió por mucho tiempo a curar a mi hermana con la bruja nahual, y cada vez que me la curaban, le untaban así como un aceite con manteca de animal, y esto olía bien feo, hasta ganas de vomitar daban, y siempre la traía enrollada en una cobija, pues no podía enfriarse su herida, y de allá, donde ella la curaba hasta que llegara a la casa. Así pasó el tiempo, hasta que por fin la señora le dijo a mi mamá que ya estaba bien mi hermanita, y que lo que le había hecho era una maldición,
La enfermedad era una auténtica brujería de la misma familia y la culpable era mi otra tía, ya que ella quería que mi hermana se muriera porque odiaba tanto que viviéramos en paz y tranquilos, y todo porque mi abuela nos hubiera heredado el terreno y animales de granja en el estado de Guerrero. Pero a ella, absolutamente nada por su maldad. La envidia y maldad de mi terrible tía siempre crecía y a menudo atacaba a mi mamá diciéndole de groserías y reclamándole cosas, pero mi mamá nunca le hacía caso y por el contrario la ignoraba. El pueblo donde vivíamos se llamaba San José y hasta allí llegó esta malvada bruja a tirar su veneno y por eso trató de matar a mi hermana. En la casa hicieron que mi hermana guardara este secreto para que no fuéramos a buscar venganza. Por eso ya ni nos cuenta nada y si nos cuenta le pegan los mayores, pues ellos no quieren que difunda esta información. El estado de Guerrero es rico en avistamientos de nahuales y resulta que mi hermano, el que me sigue de edad, antes nos decía y contaba que se sentía cansado al despertar, como si hubiera caminado por horas o kilómetros, pues le dolían las piernas, y que cuando mi mamá nos hacía desayunar, él nos decía que nos comiéramos todo, ya que él no quería carne, porque ya la había comido en la madrugada, y estaba satisfecho, pues se la había comido como si fuera un tigre. Todo esto antes de saber que mi tía era la bruja causante de esta desgracia. La tía, al escuchar que a mi hermano lo convirtieron en tigre nahual para sanar a mi hermana, solo se le quedaba viendo con unos ojotes de odio y desprecio, y al otro día él también amanecía rasguñado y con moretones como si se los hicieran en una batalla con otro animal salvaje, o como dicen los viejos ancianos, los nahuales pelean salvajemente con las brujas por las noches y están en guerra. Después de que mi madre comprobara que mi tía era la causante de estas desgracias, la corrió de la casa y le dijeron que si tocaba a alguno de nosotros no encontraría lugar para esconderse, pues ella estuvo a punto de matar a mi hermanita y esta, ante tal acción, prometió vengarse y sin duda sería una batalla poco vista entre la legión de nahuales y esa aberrante bruja de la montaña de Guerrero, pues ahora ya sabemos que por nuestras venas corre esta sangre de protector nahual, gracias a que la bruja buena desarrolló el don en mi hermano, quien ahora reclama la sangre de esa maldita bruja de la montaña. Relatos, escrito y adaptación de Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Enereida Martínez. En la descripción encontrarás el link de su canal con historias 100% reales. Duelo de brujas. Mi nombre es Jocelyn. Nací en Centroamérica, Honduras, pero a la edad de casi 2 años nos fuimos a vivir a Guatemala, ya que mi padre era de allá y mi madre de Honduras. Por el negocio y el trabajo de mi padre nos regresamos para que éste no se fuera a la quiebra. Crecí siendo diferente a las demás niñas de la familia. Sabía que había algo raro en mí, pero no entendía qué era. A veces me daba miedo y curiosidad. Recuerdo que mi madre solo me decía: es un don, hija, y tienes que aceptarlo, ya que heredaste la protección de venas cruzadas. La verdad, no sabía qué hablaba, por eso tardé un poco en asimilarlo. Ni mi hermana Isabel o mi hermano Israel me entendían, los cuales eran muy chicos para poder platicar de esas cosas. Y mis mejores amigas, en vez de apoyarme o ayudarme a encontrar una respuesta, solo se limitaban a burlarse y decirme de forma grosera: eres una bruja, una maldita bruja. Mientras vivimos en Guatemala, todo era muy bonito. No lo puedo negar, hasta que al cumplir mis 13 años pasó algo muy terrible, algo que ningún ser puede soportar, un dolor así, y sobre todo cuando uno ama a sus padres. Recuerdo que mi padre llegó una tarde muy emocionado y feliz, pues su sueño era tener una camioneta muy bonita, e hizo todos los sacrificios que pudo, obviamente sin dejar su responsabilidad como padre de familia. Mi mamá también se veía feliz y le decía: qué bueno, Carlos, me da gusto por ti. Y mi padre solo decía:
Sí, Jocelyn, por fin se me hizo, pero vayamos por ella ahora mismo. En ese instante, mi madre sintió un mal presagio y dijo: No, Carlos, no vayas hoy, mejor mañana. Mira, he soñado cosas que me dicen que algo va a pasar. Por favor, mejor déjalo para otro día. Mi padre no le quiso entender y solo le dijo: Bueno, si no quieres acompañarme iré solo. Pero Carlos, mi amor, y solo lo vimos partir. Lamentablemente, ya no lo volveríamos a ver con vida esa noche. Él jamás regresó esa tarde y apenas amaneció mi madre nos agarró a todos y pidió ayuda para ir a buscar a papá. No fue sino que hasta al caer la tarde unos señores lo encontraron allí tirado atrás de unos arbustos con muchas puñaladas en todo su cuerpo. Fue lo más duro y triste que pudo sentir, ver a mi amado padre sin vida y ahora mi madre destrozada. ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento pasamos de la alegría a la infelicidad? Hay muchas preguntas, pero mi madre y yo sabíamos que alguien había hecho algo para que mi padre tuviera ese terrible final. Al pasar el mes de luto, mi madre decide que teníamos que regresar a Honduras con la otra abuela y el tío de nosotros. Más que contentos, nos fuimos muy desilusionados, y al llegar con la otra abuela me sentí conectada con lo que en muchas cosas yo misma me hacía preguntas. Mi abuela solo me miró y dijo: Sé lo que piensas, es verdad. También llevas ese don, ¿verdad? Solo contesté sí, y pregunté por qué solo siento esto y mis hermanos no. Ella dijo: No todos tienen la virtud de tenerlo, hija, pero solo utilízalo para ayudar a la humanidad y no para hacer el mal. Al oír eso, me quedó todo claro, ya que al cumplir mis 15 años, un día me quedé sola con mis hermanos, pues mi tío se fue a trabajar y mi madre y mi abuela habían salido de compras. Lo que parecía tranquilidad cambió y en cuestión de minutos se empezó a sentir frío. Recuerdo que por el lado derecho de la casa vi caer unas 2 bolsas negras en medio del patio y en ellas un muñeco de trapo con cintas negras y al poco rato una piedra con una nota que decía: Se lo advertí, malditas brujas, ahora van a pagar las consecuencias. Les juro por Dios que yo estaba temblando y en minutos un hombre vestido de negro se apareció y poco a poco se iba acercando hacia nosotros. Mis hermanos empezaron a llorar y yo solo le pedía a Dios que se fuera, pero no quería verlo. Su presencia y energía era mala, ya que de inmediato me fundió los focos. Hizo temblar la casa, a la vez que los perros al sentirlo salieron corriendo despavoridos. Este extraño ser se quedó parado por un rato, mirando para todos lados. En eso mi abuela y mi madre regresaron de compras y al ver al hombre cerca de nosotros, corrió la abuela hacia él y lo enfrentó mientras le decía a mi madre que fuera por unas cosas que mi abuela usaba para sus hechicerías. En eso salió mi mamá y entre aguas y palabras que solo ellas sabían utilizar, lograron expulsar a ese hombre sombra o alma negra traga energía que daba mucho miedo de solo mirarlo. Cuando sentí que ese demonio ya se había alejado totalmente, le entregué a la abuela la nota y le conté lo de las bolsas negras y solo dijo así: Lo siento mucho, hija, por mi culpa te mandaron un demonio, un emisario negro. No debías hacer ese hechizo. Mi madre preguntó por cuál hechizo. La abuela algo nerviosa exclamó: Luego les explico, ahora vamos a ver esas bolsas. Después nos pidieron que nos metiéramos a la casa y no saliéramos, así escucháramos ruidos y gritos extraños. Después de un rato llegó mi tío y empezaron a recorrer la casa haciendo un ritual de desalojo de malas energías y unas limpias de protección, ya que efectivamente la persona que nos estaba haciendo todo esto casi era el mismísimo diablo encarnado en esa persona que nos visitó. Lo que en su momento fue tranquilidad se convirtió en pesadilla. Después de ese día nuestras vidas cambiaron. Todo se convirtió en un infierno.
La casa quedó literalmente embrujada, ya que a cualquier hora del día se escuchaban todo tipo de ruidos, lamentos, llantos, sombras negras que mi madre, abuela y yo veíamos. Prácticamente era un tormento vivir ahí. Mi madre temerosa se quería regresar para Guatemala, pero sabía que no podía dejar sola a la abuela. Después de un mes y medio, extrañamente mi tío quedó en cama muy enfermo como un vegetal. Mi abuela también se veía enferma. Mi mamá de la desesperación llevó al tío a un hospital, pero fue un gran error. Ya esa noche se quedó en el hospital. Cuentan las enfermeras que lo cuidaban que dos mujeres de negro entraron al cuarto donde estaban de visita y parecía como si éstas se lo quisieran llevar, pues lo jalaban. Una enfermera trató de detenerlas y estas al voltear la cabeza eran prácticamente caras descarnadas sin vida. Por lo que la otra enfermera empezó a rezar y así fue como se fueron. Dicen que mi tío decía: por favor, no dejen que me lleven. Y en el hospital ya no lo querían porque era todo extraño y sentían una enorme energía mala. Mi madre no tuvo otra opción que regresarlo a la casa. Una tarde en que estaban platicando mi mamá y abuela me llamaron para contarme por qué estaban sucediendo las cosas. La razón de todo esto se debía a que éramos brujas blancas, ya que ayudábamos a la humanidad, retirando sin cobrar un solo peso amarre, daño y hasta ofrecimiento al mismísimo Satanás. Por ese motivo las otras brujas hechiceras del pueblo nos odiaban, porque bloqueábamos sus trabajos y salvábamos de la muerte a quienes dañaban. Nos contó la abuela que en una ocasión llegó a la casa una señora y un señor con su hijo en la misma situación que mi tío. El señor le contó que el muchacho había sido novio de la hija de una vecina y planeaban casarse. Cuando ya tenían fecha de la boda, el muchacho se fue dando cuenta de que la mamá, hijas y casi toda la familia practicaban la magia negra, además del satanismo. Eso lo asustó mucho y por tal motivo decidió ya no seguir con la relación. La hija de la vecina, no conforme con la cancelación de la boda, le hizo un trabajo de muerte y por ese motivo el muchacho estuvo a punto de perder la vida. Al principio, yo no quise ayudar en esto porque sabía que iba a jugar con fuego. Pero al ver la desesperación de esta familia, porque estaban perdiendo a su hijo, me puse en su lugar y decidí romper ese hechizo con mis propias manos, sin siquiera tener conocimiento o experiencia en brujería. Algo dentro de mí despertó y comenzó a retar a esa poderosa bruja negra de la secta de Satanás. Lo curé y así pasó el tiempo. El muchacho por fin se liberó de este amarre. Por miedo a represalias se fueron de Honduras para siempre. Esa fue mi primer curación como bruja blanca. En una ocasión me encontré a esa vecina que era la madre de la muchacha y solo me dijo: así que eres tú la que me está retando. Jocelyn, cuídate mucho y rézale a tu Dios porque esto te saldrá muy caro. Y se marchó maldiciéndome. Mi abuela se cuestiona en por qué no puedo ayudar a mi tío, pero la verdad es triste y quiero que sepan que las personas que curamos y tenemos el don, no podemos curar ni asistir a nadie de nuestra familia. Ese es el alto costo que corremos al aceptar este maravilloso don, que en vez de ser algo bueno al final, se convierte en una maldición. Lamentablemente, mi tío enfermó más y en su desesperación la abuela me dijo unas palabras que no olvido. Hija, mañana saldré con tu mamá. La verdad, tu tío muere a cada día y necesito ayuda antes de que sea demasiado tarde. Tú te quedarás cuidando la casa. Fue lo que mi abuela me dijo. Mi madre y mi abuela se fueron a ver a esta persona. Cuenta mi madre después que llegaron a una dirección, tocaron la puerta de una casa de donde salió un señor de casi unos 80 años de edad, que la verdad causaba mucho miedo. Mi abuela solo le dijo para tranquilizarla: no te preocupes, estamos bien aquí. Después de saludar, pidieron al señor porque las personas pasaran a una sala. Mi mamá le dijo al señor: ¿qué tal, Jorge? Soy Carmen. Ya quizás no te acuerdas de mí, pero vengo a que me ayudes.
La abuela le platicó lo sucedido y el señor solo le contestó: mira, yo no puedo quitarles ese amarre, porque yo ya estoy tratando de quedar bien con Dios. Espero me perdones, pero voy a hacer una sola cosa por ti. El viejo sacó una tabla ouija y un libro negro. Mientras jugaba a la tabla, leía un párrafo del libro. En eso la tabla empezó a deletrear cosas. Lo raro, que el anciano lo pudo descifrar con los ojos cerrados, y al terminar de usar la tabla miró a la abuela y le dijo: hay alguien que quiere ayudarte, pero hay un pequeño problema, ya que está atrapado y solo quiere vengarse. Si logra ganar, a cambio quiere la luz de alguien para poder descansar en paz. Ese es el trato. Mi abuela, sorprendida, preguntó que quién era esa persona o ser. El anciano solo respondió que esa alma era el marido de la señora que la tenía ofrecida al diablo. Además de que la odiaba como al resto de mi familia, porque podíamos ayudar a la humanidad. También dijo que se llamaba Julio y hacía más de 20 años que fue maldecido y mandado a un lugar donde las almas no tienen descanso, justo al limbo, y que sufría mucho. Él cometió un error y lo pagó muy caro. Le fue infiel y lo pagó con su vida. Las 2 hijas que tiene esa señora son de él, pero no le importan porque también sabe que son malas, al igual que la madre. Por ese motivo, ustedes decidirán. La abuela dijo que estaba bien y el anciano les dio una dirección y un lugar. Después el viejo exclamó: todos piensan que el muerto está enterrado en un cementerio, pero no es así. Él está allí en la montaña, entre los arbustos, que ya con el tiempo han crecido, así que vayan y solo es quien los puede ayudar. Minutos después el anciano les entregó la tabla ouija para despertar al muerto, el libro negro y unas protecciones que iban a necesitar. La abuela y mi mamá decidieron ir al día siguiente, pero no pudieron, y después fueron en la noche e hicieron el mismo ritual en el mismo lugar. Mi madre cuenta que en la oscuridad de las montañas vio al mismo hombre que nos visitó en la casa. De hecho, era la misma sombra a la cual se le acercó a mi abuela, y este demonio semihumano le preguntó: ¿qué diablos haces aquí, bruja maldita? ¿Acaso quieres un duelo de brujas? Pero dime a qué has venido. Si quieres correrme, como me corriste de tu casa, no te será fácil. La abuela, temblando, le dijo que no venía a pelear, que sabía que su alma estaba atrapada sin descanso por su exmujer y que ésta la mandaba a dañar a los humanos, que si quería descansar en paz le proponía un trato. Te ruego que me ayudes, por favor. Sé que buscas luz y un eterno descanso. Esta vez vengo a pedirte ayuda para mi hijo. Casi muere y tú quieres vengarte de esa persona que te maldijo. ¿O me equivoco? La sombra sonrió. ¿Acaso no quieres vengarte de Ángela, tu exmujer, aquella bruja de oscuridad que te condenó? Al oír esas palabras, la sombra se enfureció, pero mi abuela sin temor lo enfrentó. No me nombres a esa maldita, que por ella estoy aquí sufriendo y cada vez más acercándome al infierno. Yo te puedo ayudar. Si acepto, ¿qué me vas a dar a cambio? La abuela contestó: lo que pidas, pero menos a mis hijos o nietos. Él volvió a sonreír y exclamó: necesito la luz de alguien para salir de este túnel del cual ya estoy cansado, y tú te ofreces, te ayudo. La abuela no lo pensó 2 veces y dijo: acepto. Si salvas a mi familia, yo te guío al reino de Dios para que perdone tus pecados. Yo los metí aquí, así que yo los voy a sacar. En eso, la sombra les dijo: busquen a mi media hermana Norma, y si ella acepta, hacemos el pacto. Y se marchó, diciendo la dirección. Al amanecer, la abuela cayó en cama y le dijo a mi madre: vete a ver a su hermana y no te preocupes,
estaremos bien. Mi mamá salió a buscar a la hermana del muerto y sí la pudo hallar. Ella era una señora como de 50 años. Mi mamá pidió verla. Al principio no estaba tan convencida, hasta que le contó todo lo del anciano y del supuesto muerto que no estaba enterrado en el cementerio, sino en la montaña, y sabía dónde estaba, y que pudieron hablar con él diciéndole todo. Al oír esto, la mujer exclamó: yo sé que mi hermano sufre, y lo más triste es que no puedo ayudarlo. Yo también practico la magia, aunque es blanca, pero lo que tenemos enfrente es el mismísimo diablo. Por favor, ayúdanos. La hermana, llorando, dijo: si ustedes están con mi hermano, yo estoy con ustedes. Vayamos. Esa misma noche, mi mamá y la hermana se fueron a la montaña. Mi abuela se quedó a recuperarse llegando la noche, e hicieron el mismo ritual con la ouija para poder ver a Julio. La media hermana no podía creerlo. Al verlo manifestarse lloró, y lo que aquello que parecía tenebroso ya no lo fue. Le dijo cosas muy tiernas a su hermana, y le pidió perdón por tantas cosas malas, y le suplicó que le ayudara para que él pudiera tener un descanso eterno. La hermana preguntó qué podían hacer para acabar con todo, y la sombra o Julio dijo: pongan atención. El viernes por la noche, en medio de la sala pintarán un pentagrama grande, y con cada elemento de la tierra en cada esquina, y la imagen del Dios que ustedes crean, y esperemos a que llegue. Así fue. Prepararon todo lo que dijo Julio, y ese viernes casi a las 12 en cada esquina del pentagrama prendieron las velas de cada esquina, y convocaron para que apareciera Julio y pudiera habitar la casa justo a las 3 de la mañana, la hora en que sale el mismísimo innombrable. Se escuchó un estruendo y unos gritos que decían: te lo dije, maldita, que no te metieras, pero la vas a pagar muy caro. Cuando la puerta se abrió de la casa, la señora y sus hijas, vestidas de negro y con las caras casi como poseídas, vieron el ritual que habían hecho y simplemente sonrió y dijo: ¿creen que con esto me van a eliminar, bastardos? Yo tengo el poder para mandar a cada uno de ustedes al infierno. Fue allí que en ese momento Julio se apareció y dijo: ya no, Ángela, ya no más. La bruja se acercó y le dijo: tú, maldito, ¿qué haces aquí si tú deberías de estar en el infierno? Julio el muerto sonrió y dijo: sí, debería, pero ahora vengo por ti. La abuela y Julio se acercaron a Ángela, y la abuela le dijo a mi mamá y a su hermana: de Julio ustedes encárguense de las hijas y nosotros de esta bruja. Y así empezó el duelo. Julio el muerto sonrió y dijo: sí debería, pero ahora vengo por ti. La abuela y Julio se acercaron a Ángela, y la abuela le dijo a mi mamá y a su hermana: de Julio ustedes encárguense de las hijas y nosotros de esta bruja. Julio el muerto sonrió y dijo: sí debería, pero ahora vengo por ti. La abuela y Julio se acercaron a Ángela, y la abuela le dijo a mi mamá y a su hermana: ustedes encárguense de las hijas y nosotros de esta bruja. Y así empezó el duelo. Tras 3 días que no supimos mis hermanos y mi tío y yo de todo lo que pasó, vimos entrar en la casa de la amiga de mi abuela y la hermana de Julio, casi sin aliento, pero estaban bien. Lo que me extrañó fue no ver a la abuela. Solo escuché decir a la hermana de Julio: nos vemos el viernes a las 12 para terminar todo esto. Mi mamá preguntó: ¿y qué va a pasar con mi madre? Y la hermana de Julio solo dijo: recuerden que ella se ofreció, pues ahora tiene que cumplir. Cuando vi llorar a mi madre, corrí para abrazarla.
La hermana de Julio lo volvió a decir: te veo el viernes. Si no vas, ya sabes que nada servirá a nuestros esfuerzos. Así fue. Vi salir a mi madre con un vestido blanco, rosas blancas y un crucifijo. De lo que pasó, nunca supe. Solo sé que ahí sacrificó mi abuela su vida por nosotros y terminó con la de las brujas malas. Se dice que quedaron sepultadas y mandadas al infierno y que hoy Julio y mi abuela cuidan esa casa para que no regresen a hacer el mal. Y así finalizó mi abuela su historia. ¿Será verdad? ¿Mentira? Cada nieto sacará sus conclusiones. Por lo pronto, yo, señor Chemo San Juan, también heredé su don y espero el regreso de estas bestias algún día, y no falta mucho. Relato, escrito por Daniel Hernández, adaptación de Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Jocelyn. Simplemente brujas. Autor Alex Morales Gómez. Soy Tatiana. Hoy soy profesora de matemáticas. En aquel entonces, practicar el arte de la brujería era lo más peligroso que podías hacer, pues si te descubrían te llevarían a la hoguera. Éramos jóvenes que queríamos experimentar, saber por qué aquello que llamaban brujería era tan perseguido y tan emocionante. Así que le pregunté a una tía, hermana de mi madre, que si me podía ayudar a ser bruja. Efectivamente, ella dijo que sí. En una reunión hice un pacto con el Señor de las Tinieblas. El lugar era un bosque bastante espeso. Por allí no había casi nadie. Decían que allí vivía el demonio. Fui a la medianoche con mi tía y otras 3 chicas que querían ser brujas. Mi tía dijo unas palabras que en ese momento no entendí. Después de mi conocimiento en la brujería, supe que era una invocación a nuestro amo y Señor. Él apareció en nuestra presencia. Al comienzo solo era humo y un olor a azufre que llenó todo el lugar. Después ese humo se transformó en un hombre alto, vestía todo de negro. No se veía su cara, pero algo de él me atraía. Nos ofreció una copa, al parecer de oro. Él tomaba un sorbo y nos la pasaba a cada una de nosotras. Cuando la bebí, sentí que no era yo. Me sentí volar. Después caí de rodillas ante él y le prometí sumisión y cumplimiento por toda la existencia. Como les digo, yo era consciente de lo que hacía, pero no era yo. Después supe de quién estaba prometiendo sumisión. No era mi cuerpo, era mi espíritu. Mi cuerpo estaba tendido en medio del bosque como si estuviera desmayada. Si alguien pasara en ese momento, no vería sino el cuerpo de 4 chicas tirados en el bosque. Y me hice bruja. Aprendimos a hacer el bien, pero por defendernos del hombre y de la iglesia en nombre de Dios, hicimos con más frecuencia el mal. Aprendimos a huir, a mentir y muchas veces a reír. Los aquelarres eran la cúspide de nuestra labor. Estar reunidas con él era lo máximo. Tener sexo con el Señor de las Tinieblas era lo más maravilloso que te pueda ocurrir. Pero la sensación al estar con él no era sexual. Era una sensación de libertad, de sentirse dueña del mundo, de saber que estábamos por encima de los demás o podíamos hacer algo, lo que quisiéramos. Se habla mucho del vuelo de las brujas. En verdad lo que vuela es nuestro espíritu. Este va por encima de montañas y llanuras. Esa es una verdadera sensación de libertad. Sentir ese poder que te da ser bruja. Poder visitar a tus seres amados. También a tus enemigos. Tu espíritu no se parece a tu cuerpo. Es como si fuera un ave grande, pero tú eres difusa, como si fueras una sombra.
sentir que las personas te temen, así ni siquiera te hayan visto, cuando sienten ese ser que no pueden ver de momento, pero sienten esa presencia que los llena de terror. Ahora, cuando te pueden ver, se transfiguran. Allí entienden que somos reales y los visitamos cada que nos plazca. Fui hombre, reyes pedir mis favores que los ayudara con tal o cual mujer para conseguir tierras y poder. También mujeres de alto linaje, caer donde mí de rodillas para poder tener un hombre a sus pies. Lo más irónico, muchas veces hombres de baja procedencia que rechazaban a una mujer de la más alta sociedad. Recibí sacerdotes que temían al demonio y pedían que intercediera por él para que no lo visitara en las noches, sabiendo que ningún demonio lo visitaba. Eran sus propios pecados que no lo dejaban vivir en paz. Ayudamos a traer las plagas que han afectado al mundo, así como las trajimos, las hicimos desaparecer. Pero todos dirán que fue la fe o la medicina tradicional, pero en verdad es que siempre fuimos nosotras las brujas. Por intercesión de nuestro amo y Señor, podíamos y podemos llenar al mundo de bienestar o de maldad. Muchas de nosotras fueron capturadas y muertas en la hoguera, creyendo que así acababa nuestro reinado. Pero qué equivocados estaban. Las brujas no mueren. Las brujas trascienden a través del tiempo y del conocimiento. Hoy en día seguimos entre ustedes. Ya casi nadie nos persigue. Podemos hacer lo que queramos a nuestro gusto. Para más ironía de nuestros perseguidores, hacemos más el bien que el mal. El mal ya está hecho y no somos las brujas. Son los que nos odian y nos temen. Buenas noches. La historia que quiero contarles sucedió por allá en el año de 1975. A mi tío Néstor. Él era el hombre que se enamoraba de una mujer y la visitaba sin importar que tuviera que ir al otro lado del mundo. Tal vez exagero un poco. Lo que digo es que no le importaba la hora o el lugar para ir a visitarla. Para ese entonces, todavía se era muy respetuoso con los mayores. No se veían a escondidas. Siempre se presentaba y se hacía responsable de su conquista. Era un caso especial, el tío Néstor. Vivía en un pequeño pueblo que se llama Huachucal. Queda cerca a la frontera de Ecuador. Es condenadamente frío, de gente muy buena, y mi tío era muy querido en el pueblo, aunque siempre le decían que su defecto era salir tarde del lugar donde visitaba. Su mamá le reprochaba que andara de madrugada y que eso no era muy bueno. Siempre oraba por él, sus Ave Marías y Padres Nuestros, hasta que estuviera en la casa. El tío Néstor estaba enamorado de una mujer que vivía bastante lejos de la casa. Siempre caminando tardaba unos 30 minutos entre las trochas y los caminos destapados. Cuando por fin ella le dio el sí para tener una relación seria, pues la mujer era de casa, una mujer recatada y respetada en Huachucal. Él empezó a visitarla y salir temprano. Ya recién tenía el permiso y no quería hacer las cosas mal. Hubo una ocasión, y fue esta la ocasión especial, donde tuvo el suceso que lo marcó para el resto de sus días. Ese día había transcurrido normal, pero al estar de visita le tomó la tarde. Había estado tomando un poco y le tocó irse ya de madrugada, tipo 1 de la mañana. Mi tío caminaba una destapada para irse a su casa. Debo decir que para ese entonces no había luz eléctrica que alumbrara los caminos como ahora. Aprovechaba la luz de la luna para caminar. Llevaba menos de 4 minutos cuando le apareció un cerdo. Era un cerdo bien regordete, pero pequeño. Y le marcó paso. Le gruñía y seguía detrás de él. Mi tío se decía que ese animal a lo mejor era de alguna finca cercana,
pero se había salido. Tal vez era el cansancio, pero ese cerdo se veía algo raro. La sensación que sentía era bastante extraña. El ambiente se sentía más frío de lo normal. Y eso que Huachucal era prácticamente una nevera. Pero ese frío era lo que no se explicaba. No se sentía natural. Y el cerdo seguía gruñendo detrás de él. Cuando lo detalló un poco más, parecía como si estuviera algo más grande. Gruñía más fuerte. Y cuando mi tío se detenía, el cerdo se quedaba mirándolo fijamente. Al menos eso notaba. Mi tío siguió caminando y sentía más fuerte los gruñidos del cerdo, al punto que se empezó a colocar chinita la piel. Su corazón latía más rápido, pero no se explicaba por qué. Le pareció escuchar como voces y se detuvo. Miró hacia todos lados y no encontró a nadie. Luego miró de nuevo al cerdo, y este se veía así en 4 patas, casi de su tamaño. No era posible que ese animal hubiese crecido así mientras seguían caminando. Pero lo que le hizo temblar fue ver sus ojos de nuevo. Lo que veía era fuego ardiendo. Y le dijo: «Néstor», con una voz que parecía tener eco, muy profunda y gutural. El tío Néstor se dejó llevar de sus impulsos y empezó a correr. Aún faltaba para llegar a la casa. No volteaba para no perder la concentración, pero sentía que tenía esa cosa detrás de él, casi respirando a su oído. Trató de rezar mientras corría, pero olvidó todo tipo de oración que le habían enseñado. El miedo era lo único que lo impulsaba a no parar. Cuando por fin vio la casa, saltó la reja, que no era muy alta tampoco, y entró con fuerza, abriendo la puerta de golpe, que afortunadamente no tumbó. La mamá de mi tío salió rápidamente a ver qué pasaba y lo vio de pie, con un rostro de terror, pálido. Le preguntó: «¿Qué pasó, mijo?». Y él trató de hablar, de decir: el diablo». Y cayó de bruces en el piso. Se desplomó. La mamá de mi tío inmediatamente cerró la puerta, pero se escuchaban los gruñidos por más de 1 hora en todas las partes de afuera de la casa. Y en un momento se escuchó claramente cuando dijo que la próxima vez se lo llevaría. No espero que me crean, esto es algo familiar. Mi padre es trailero, ya no anda en carretera, pero también le pasaba. Es por eso que tengo este pequeño canal de relatos de horror, porque creo en lo paranormal y lo he vivido muy de cerca. Yo soy Trovit y gracias por hacer parte de esta familia. La muerta que quería llegar a su funeral. Hace 18 años, mi abuela y mi familia sufrieron un fuerte accidente automovilístico en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde solo ella por su edad salió más lastimada. Para esto yo tenía 16 años de edad. De allí nos avisan que estaba muy grave y que quería vernos. Como pudimos, llegamos un poco tarde al hospital por la distancia y como no había nadie, entramos a verla. Ella se reía y nos decía que nos cuidáramos, que pasara lo que pasara, nunca estuviéramos tristes. Después me besó y me dijo que quería despedirse de mi madre, así que entró ella también a verla. Minutos después llegaron los familiares que habían salido a comer algo y les comentamos que ya nos habíamos despedido de la abuela y que la dejáramos tranquila. Al oír eso, mi tía tiró su vaso de café y argumentó: «¿Pero qué rayos dicen si tiene casi 1 hora que falleció? Eso es imposible». Creímos que todo fue una confusión y un malentendido, pero era verdad, porque al entrar a verla de nuevo, ya estaba tapada con una sábana blanca.
A mi abuela la velarían en el centro del pueblo de Juárez. Nosotros prometimos regresar más noche al funeral, pues estábamos a 3 horas de distancia. Regresamos a nuestras actividades y esperamos a que mi madre saliera del trabajo esa noche. Y de allí, a eso de las 20 horas, partimos rumbo al funeral. Cuando estábamos a 1 hora de llegar en el oscuro y solitario camino, observamos a una joven chica vestida de blanco, caminando con una maleta, la cual casi arrastraba por el peso, y compadeciéndonos de ella decidimos llevarla. ¿Para dónde va, señorita?, preguntó mi padre. Ella respondió que para el centro del pueblo. Lo que pasa es que no quiero llegar tarde y me urge acudir a mi cita. Como verán, ya hay mucha gente esperándome, señor. Al oír la dirección y camino que llevaba se nos hizo fácil y para nada nos desviaría de nuestro destino. Así que la llevamos. Ella se sentó a mi lado y con una gran pena saludó, y al momento de tocar su mano, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me erizó la piel. Era como saludar a un bloque de hielo, pero su gran belleza me cautivó al mismo tiempo que dejó ver de su lado derecho el rostro de una herida que había sufrido. De hecho, aún tenía una gasa o parche quirúrgico en su pómulo. Después de eso seguimos nuestro camino. Casi por entrar al pueblo, ella pidió que allí la dejáramos, que seguiría a pie el resto del camino, y hasta nos dijo: «Mil gracias, nos veremos muy pronto». Allí la dejamos y llegamos al velorio de la abuela a eso de las 23 horas. Arribamos a la sala donde se efectuó el funeral, donde, por cierto, estaban rezándole a otras 2 personas. Nos recibieron, nos dieron café, platicamos, y pasando la 1 de la mañana, de casualidad mi madre allí se encontró a una buena amiga y le preguntó: «Hola, gracias por venir, Rosy, pero ¿cómo supiste que falleció mi madre?». En eso la amiga le contestó: «Perdón, pero lamentablemente yo también estoy velando a unos familiares aquí. Justo a mi hija y su novio, quienes fallecieron trágicamente, y los estamos velando a un lado». Mi madre, muy apenada, la abrazó y después entró con ella a despedirse de los fallecidos, pero a los 10 minutos salió muy pálida, sin fuerza en las piernas, y le comentó a mi padre: «Quiero decirles algo y no sé cómo explicarlo. No me creerían, pero la chica que subimos al auto, esa que caminaba en la carretera, es la misma que están velando allí adentro junto con su novio». Al oír eso, yo no creía tal cosa y entré a verla por mis propios ojos, y para mi sorpresa efectivamente era ella quien estaba dentro de la caja. Yo no pude explicarlo y menos pude hablar. Mi boca estaba paralizada. Cuando casi me retiraba, el hermano de la difunta, quien estaba con heridas y curaciones, se me acercó y me dijo: «Gracias por venir. Ella quería despedirse de todos nosotros. Yo también iba en el auto y no pude salvarla. En ese momento salí del carro, pero ellos quedaron atrapados». Temblando lo abracé. Le dije cuánto lo sentía y me marché muy confundido. Regresé a la sala de velación de mi abuela y mi madre dijo que no contáramos nada, que las cosas extrañas que estaban pasando tenían una explicación lógica, y esa era que ellos chocaron y murieron cuando en la autopista se les atravesó un venado que hizo que se accidentaran, pero que no tuviéramos miedo. Este extraño evento me traumó por años, al cual no le encontré respuesta lógica. 3 años después nos fuimos a vivir a California, y en una ocasión le platicamos a mi tío de esto, y él nos comentó que desde esa fecha siempre esa alma errante pide en esa carretera la lleven a su funeral, al centro del pueblo, y solo se les aparece a familias que vayan en el camino a esas horas, nunca a personas solas. Así pasaron los años. Y de las 6 personas que viajaban con mi abuela ese día, todas fallecieron una por una en accidentes automovilísticos y ninguna está con vida. Eso es algo que al día de hoy perturba mi vida, ¿verdad? ¿Coincidencia o destino? Creemos que la muerte es parte fundamental de la vida y nunca olvida, y si esto se nos presentó a nosotros, en el futuro nos dará un porqué. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales. En la descripción
se encuentra el link del canal de YouTube de Don Chemo San Juan. Por favor, visítalo y suscríbete. La vela negra, escrito por Morales. Ella no entendía que todo había terminado. Era lo que hoy día llaman una tóxica. Todo era una discusión, sus celos, su manera de manipularme. Ese día utilizó todas sus artimañas, pero primero me lloró y suplicó, prometiendo que todo cambiaría. Luego amenazó con suicidarse y por último me dijo que si no era para ella, no sería para nadie, ni Dios, ni el diablo. Me gritó cuando cerré la puerta y me marché. Mi vida transcurría en completa calma. No puedo negar que la extrañaba. La amé y viví momentos muy bellos con ella. 2 meses más o menos después de romper aquella relación, encontré una vela negra a la entrada de mi puerta. Estaba usada y olía a 1000 demonios. Tiré aquello a la basura. ¿Qué loco pudo haber dejado eso allí? Esa noche sentí un calor fuera de lo normal, hasta el punto que despertarme un poco asfixiado. Cuando desperté, la habitación estaba impregnada de ese olor que tenía la veladora. El olor era insoportable, así que abrí todas las ventanas, pero de nada sirvió. Tuve que salir de mi habitación y también de la casa. Solo cuando estuve fuera pude recobrarme. Solo al amanecer bajó un poco el olor y pude volver a entrar a casa. Debo aclarar que vivo solo en un pequeño apartamento. Desde aquella noche, todas se dieron igual. Aquel olor putrefacto que no permitía respirar. Dormía poco y al amanecer me sentía muy cansado, pero en el día no era mejor. Un olor en el pecho no me dejaba dormitar un rato. Sentía punzadas en el costado y en el lado del corazón. Esto me tenía al borde de la locura. Llevaba 15 días sin poder dormir, así que fui donde el médico y le expuse la situación. Me revisó con detenimiento, pero me aseguró que estaba en perfecto estado. Un poco bajo de peso, sí, y el cansancio era notorio por la falta de sueño, pero con unas buenas pastillas todo pasaría. Creí en el dictamen del médico, pero fue peor. Las pastillas sí me dormían, pero al despertar sentía que iba a morir ahogado. Se podría decir que dormía unas 2 horas, pero aquel olor me despertaba mareado y a punto de desmayarme al no poder respirar bien. Otros 15 días así, con las milagrosas pastillas, pero yo estaba peor. Así que aunque no creía en cosas de aquellas, acudí a una bruja. Aunque parezca un poco loco o chistoso, busqué una en Google. Encontré muchas opciones, pero me decidí por una. La llamé al número que aparecía allí. Me contestó su secretaria. Sí, así como lo digo, uno no se imagina. Agendé una cita. Cuando llegué allí, era una casa lujosa, muy bien organizada. Se podría decir que era una familia pudiente. No sé, sentí que esto no era lo que buscaba. Pero igual entré. La bruja era una mujer mayor, pero bien vestida, buena colonia, una mujer bien plantada. Con solo saludarme y pedirme que me sentara, me dijo: "A usted lo están rezando y le tienen un atames armado". No entendí nada, pero la mujer, después de sentarme, me explicó todo. "A usted le tienen una vela negra encendida. Esta es fabricada con grasa de muerto, así que su poder proviene del más allá". Le conté que había encontrado una a la entrada de mi casa. Me dijo que al tocarla había activado su poder maligno. Me dijo también que velas negras no solo se utilizan en rituales malignos, también esconden un significado positivo. El color negro en una vela no es tan común en los rituales de magia blanca, por lo que las personas podrían pensar que únicamente se utilizan en la brujería, magia negra o con el fin de buscar el mal. Sin embargo,
tienen su lado positivo. Como puedes ver, las velas negras son muy poderosas si su intención es positiva, pero si se usan para enviar el mal resultará contraproducente para quien actúe con fines negativos. Cuando se usa una con fines malignos, hace que la víctima no tenga paz. En las noches mientras duermes, el olor de aquellos difuntos a quienes se les robó la grasa, esta entra en tu casa e impregnando todo el lugar. Esta más que el daño que puede hacer es que no te deja tener paz al dormir. Esto se puede revertir con una vela negra y una blanca. Estas actuarán como escudo receptor, pero también actuarán como un espejo, y quien le esté haciendo daño recibirá el doble de lo que él le deseó. Respecto a la Tamis, es un muñeco, también hecho con telas de personas ya muertas. Preferiblemente se las roban de los cementerios. A esta le agregan un pedazo de tela de la persona a quien se les desea hacer el mal. A este muñeco o a Tamis se le clavan alfileres o agujas, o simplemente se le oprime el pecho para que la víctima pierda la respiración y se sienta ahogado. Con este es más complicado revertir el mal, ya que para hacerlo hay que encontrar el muñeco, bañarlo en agua bendita, desbaratarlo y enterrarlo de nuevo en algún cementerio. Pero como las dos cosas que le están pasando lo está haciendo la misma persona, con el remedio de la vela blanca y negra, todo se solucionará. La mujer quedó de ir al día siguiente a mi casa. Allí puso una vela negra en un rincón y otra al extremo de la casa. Regó unos polvos cafés en la puerta principal e hizo una oración, o al menos eso me pareció. Me cobró una gran cantidad de dinero. En ese momento me sentí estafado. Al ver mi cara de recelo, me aseguró que si no se solucionaba el problema, ella me devolvería el dinero. A partir de aquella noche todo cambió. Sentí cuando empezó el olor aquel, pero muy pronto desapareció acompañado de un lamento. No volví a sentir nada, ni el dolor en el costado ni en el corazón. El olor desapareció por completo. Unos 20 días, más o menos, un amigo me trajo la noticia que mi exnovia la habían encontrado en su apartamento ahogada. Los médicos forenses no pudieron explicar la causa de la muerte. Algo la hizo asfixiar, pero no se entendía el qué. La madre de esta me invitó a su casa para que me llevara unas cosas que me pertenecían. Entre las cosas que me entregó estaba el muñeco del que me habló la bruja. Cuando nos despedimos, simplemente me dijo: "Lo siento". El guerrillero invisible. Corría el año 2009 y un grupo de infantes de marina de la Armada Nacional y un pelotón de soldados del ejército estaban desde hacía varios meses tras la pista de Efraín González Ruiz, alias Pateñame, un hombre que lograba huir de los diferentes cercos de las autoridades. Pateñame era cabecilla de los frentes 35 y 37 de la guerrilla de las FARC. Su área de influencia era los montes de María y La Mojana, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Según lo narra el hoy marinero Cárdenas, González Ruiz estuvo muchas veces a punto de ser capturado por tropas militares, pero extrañamente se escapaba del lugar donde se sabía con seguridad que estaba escondido. En las distintas operaciones que las autoridades llevaron a cabo sobre Pateñame, sus hombres eran capturados o dados de baja, pero él nunca aparecía. El mito que empezó a correr dentro de la fila era que el guerrillero tenía un pacto con el diablo y que estaba rezado por brujos, y que por tal razón se escabullía con tanta facilidad.
recuerda el militar. Gracias a informantes y al trabajo de inteligencia de varios meses, sabíamos que Pateñame estaba en las montañas de los Montes de María. Las fuerzas militares desplegaron un operativo grande para capturarlo. Después de algunos combates contra hombres del Frente 35, alias Pateñame logró escaparse por una de las montañas de los Montes de María. Después de una ladera de otra de las montañas del sector, la cuadrilla de Cárdenas le seguía los pasos a González, quien luego de la incursión a su campamento huyó en solitario. Según el uniformado, ellos lo veían a escasos 100 metros de distancia. Pateñame estaba a pocos minutos de ser capturado. Los infantes de marina apostados desde la montaña vecina tenían visión de sus movimientos e iban informándolos a los hombres que estaban en esa montaña. Los militares poco a poco le fueron cerrando el cerco. El guerrillero, que vestía verde oliva y tenía un morral terciado a sus espaldas, no tenía escapatoria. Por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda de la montaña, había militares que paso a paso rodeaban a su objetivo. Cárdenas lo veía moverse con sigilo. Sin saberlo, el insurgente iba directo hacia uno de los grupos de la fuerza pública que caminaba hacia él. Cuenta Cárdenas que la alegría en la escuadra no se hizo esperar. Todos desde la montaña vecina se miraban con alegría. Sabían que el trabajo de meses iba a culminar en segundos. Hubo un momento en el que el hombre se quedó completamente encerrado en un cuadrado de militares. Tenía hombres al lado y lado. Teníamos visión sobre él y estaba encerrado. El objetivo era nuestro. Cuando las tropas lo tenían acorralado a unos 100 metros, lo perdimos de vista. Pensamos que se había sentado a esperar la captura, ya que no tenía por dónde escabullirse. Era mi primer pez gordo. Quería ver el momento en que se entregara o en que lo capturaran los compañeros. Quería verle la cara. Quería estar ahí. Varios pedimos autorización al jefe de la escuadra para bajar y pasar a la otra montaña. Las distancias no eran grandes. Son montañas pegadas una a la otra y no son tan altas. Así que salí corriendo para alcanzar al grupo de la base, relata el marinero. Cárdenas pensó que cuando se encontrara con sus compañeros, Pateñame ya estaría capturado, pero no fue así. El guerrillero no apareció. Las cuadrillas avanzaron hasta encontrarse donde lo habían visto por última vez. El segundo anillo de seguridad, que estaba a una distancia prudente de la primera línea, se activó y también se cerró. Tampoco lo vieron. Lo único que los militares hallaron junto a una piedra fue la maleta que el hombre tenía terciada mientras corría huyéndole al cerco. Dentro de ella había 2 granadas, una navaja y las cáscaras recién peladas de una naranja. Alias Pateñame murió 3 años después en un bombardeo que se hizo a su nuevo campamento en el municipio del Bagre, Antioquia. Al parecer su pacto con el diablo había terminado. La bruja que puso de rodillas a un pelotón. Cuando el infante de marina Johnny Cárdenas vio que una sombra se acercaba a él, no sintió miedo hasta que se percató de que ésta no tenía pies. Aunque tenía el fusil terciado al hombro y listo para ser usado, no intentó levantarlo contra lo que sus ojos estaban observando con recelo. Tenía el tamaño de una persona. No venía ni tan rápido ni tan lento, pero venía directo hacia mí y lo hacía sin apoyarse en tierra. Venía volando, contó Cárdenas. Era más o menos la 1 de la madrugada, y aunque esa noche no tenía que prestar guardia, estaba acompañando a Rodríguez, otro soldado, uno de sus buenos amigos que desde días atrás estaba siendo acosado por una presencia maligna, al parecer una bruja.
Los militares se encontraban en ese momento en las montañas del Carmen de Bolívar, por los lados del Salado, en un municipio llamado Chalán, en Sucre. La madrugada en la que Cárdenas vio el ente oscuro, confirmaron que lo que atormentaba a su amigo era una bruja. Cuenta el soldado que la presencia de aquel ente la empezaron a sentir desde que bajaron al pueblo y su amigo, un picaflor empedernido, mujeriego, entabló relación con una muchacha a quien enamoró y luego dejó. Días después de haber regresado a la espesura de las montañas para seguir con el patrullaje, las noches del infante enamoradizo empezaron a ser extrañas. Rodríguez empezó a sentir golpes mientras dormía en la hamaca. Se levantaba exaltado, creyendo que nosotros, sus compañeros, le estábamos jugando una broma, pero no era así. Los golpes, según él, eran cada vez más fuertes, relató Cárdenas. El pánico invadió a aquel militar picaflor cuando una de aquellas noches lo golpearon muy fuerte. Intentó levantarse de su hamaca, pero no pudo. Según se lo narró luego a sus camaradas, una fuerza lo mantuvo oprimido sin poderse levantar de donde estaba. Quiso gritar, sintió que lo hizo, pero al parecer ninguno de sus compañeros de escuadra, ni siquiera los que dormían junto a él, lograron escucharlo. Cárdenas relató que los demás solo se percataron de que algo ocurría cuando escucharon un fuerte golpe, seguido de un disparo. Una de las sogas que sostenía la hamaca de Rodríguez fue cortada y él cayó a tierra. En ese momento, como los militares dormían con el fusil listo para resonar en caso de una emboscada, su arma se disparó. La detonación nos despertó y todos nos levantamos con el fusil montado porque pensamos que se nos había metido la guerrilla. Lo único que escuchamos y que alcanzamos a ver fue el aletear de una sombra grande que se alejaba entre los árboles. Parecía un pájaro enorme, narró. Esa misma noche el soldado asustado pidió permiso a su comandante de escuadra para bajar de la montaña y buscar al sacerdote del pueblo. Se percató de que necesitaba la ayuda de Dios. Cárdenas lo acompañó. El cura lo bendijo y le dijo que enfrentara a aquel ente maligno que lo estaba persiguiendo. También que le gritara en voz alta que él estaba con Dios y con Jesús, y que si lo volvía a ver, rezara con toda su fe para alejarlo. Un par de noches después, Rodríguez tenía que prestar guardia y le pidió a Cárdenas que lo acompañara. Tenía miedo de quedarse solo. Sobre la 1 de la madrugada los uniformados empezaron a sentir que les tiraban, según Cárdenas, pepitas o piedras pequeñas. Creyeron que se trataba de una broma de otros soldados, pero no entendían de dónde les llegaban. Rodríguez empezó a asustarse. Miré hacia la espesura de la noche y no vi nada raro. Comencé a escuchar un ruido que provenía de un sector. Alisté mi fusil y apunté hacia aquel ruido. Una sombra sin pies se iba acercando poco a poco a mí. No sé en qué momento la tuve frente a mi rostro y la pude ver. Tenía el rostro de una viejita fea, muy fea y muy arrugada. Cuando su rostro se estrelló con el mío, emitió un chillido que aún no sé cómo describir, pero que no he podido olvidar. Fue un sonido entre el llanto y una carcajada burlona. Quedé inmóvil. La bruja se trepó al árbol y yo caí de espalda, contó Cárdenas, quien llevaba más de 7 años en la Armada Nacional. Rodríguez no la vio. La sintió pero no la vio. Cuando intentó alzar a su amigo, lo único que éste le dijo fue: «Está en el árbol». Esta frase la repitió un par de veces antes de que le entendiera a qué se refería. El soldado empezó a rezar tal como se lo dijo el cura del pueblo. Tomó fuerzas e invocando a Dios increpó a la bruja. Según Cárdenas, todos los militares de la cuadrilla y su comandante se levantaron y de rodillas se unieron a los rezos de Rodríguez, mientras que él se hallaba tendido en el suelo. La sombra de la bruja, seres chupaenergía, relato escrito y adaptado por el señor Chemo San Juan,
de los eventos reales de la señora Jessica Flores. Hace unos años mi esposa había dado a luz a mi hermoso bebé y al siguiente día salían del Hospital de la Perla, en Ciudad de Nezahualcóyotl, esto es en el Estado de México. Nosotros vivimos en una colonia del municipio de Los Reyes La Paz, justo enfrente del famoso cerro de Chimalhuacán, el cerro de las brujas y demonios pactados, donde por siglos se escuchó hablar de infinidad de seres híbridos en increíbles relatos. Gracias a Dios, a mi esposa muy rápido la dieron de alta para irse a casa a recuperarse de la cesárea. Estando en casa y con mi bebé de 3 días de nacido, comenzaron los eventos aterradores que se hicieron presentes desde esa primera noche. Comenzaré contando que en su primera noche en casa el bebé estaba muy inquieto, casi no dormía. Era como si estuviera incómodo, como si algo lo molestara o peor aún, lo asustara. Pero nosotros hasta ese momento no comprendíamos lo que le pasaba. Mi esposa, el bebé y yo dormíamos en un cuarto en la casa de mis padres, pero curiosamente, dando las 3 de la madrugada, el niño no dejaba de llorar. El bebé se despertó agitado y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Este no se callaba con nada, ni aunque lo abrazáramos. De hecho, era una sensación extraña y hasta llegamos a pensar que era porque se sentía incómodo en el pequeño cuarto donde teníamos su cuna. Así que mejor me levanté, tomé mi cobija para irme a dormir a la sala y dejarle más espacio, pero ni así dejaba de llorar. Recuerdo que esa madrugada los perros aullaban allá por el cerro al mismo tiempo que se escuchaban unos aleteos muy fuertes, y conforme ese ruido iba en aumento, mi hijo para nada se callaba. El pobre bebé tenía un solo día de nacido, y por tal motivo este aún no abría sus ojos. Solo giraba su cabecita como si temiera de algo. En ese momento mi madre se levantó a auxiliar a mi esposa, que aún estaba dolorida por la cesárea, y después de calmar al bebé poniéndole una cruz en su pecho de agua bendita, este dejó de llorar y por fin se durmió. Mi madre se retiró a su recámara y yo me dispuse a acomodar mi cama en la sala. Mi esposa y el bebé juntos, así creo que por fin lograríamos descansar. Recuerdo que no tenía cortinas en la recámara donde estaba mi bebé. Mi almohada daba justo al área donde el bebé dormía a escasos 5 metros de mí. Me quedé dormido y en ese instante mi padre se paró al baño. A mí me empezó a andar también, pero mi padre tardaba mucho, así que tuve que salir a orinar al patio. Casi dormido, levanté la vista con dirección a lo alto del cerro y noté que esa madrugada las brujas de Chimalhuacán tenían fiesta allá arriba, pues se veían a lo lejos unas enormes bolas de fuego girar y se sentía la noche como si el viento tuviera miedo, pues ese cerro es muy famoso por su alta actividad de brujas y en sus cuevas se hacían toda clase de ritos y pactos satánicos desde hacía décadas o incluso desde épocas prehispánicas. Regresé del baño y me dispuse a dormir. Hasta ese instante yo no creía mucho en brujas y lejos estaba de imaginar que muy pronto tendríamos nuestro primer encuentro frente a frente. Solo pensaba que todo lo que se contaba y veía la gente del pueblo y en especial los campesinos era producto del mismo ser humano mediante la ansiedad, pero lejos estaba de la realidad. Pasaban los minutos y curiosamente mi padre no salía aún del baño cuando regresé. Me dormí y entre sueños sentí como 2 presencias pasaban junto a mí. Una casi me respiraba en la cara y la otra caminaba con dirección a la recámara de mi hijo. De pronto abrí los ojos y efectivamente eran 2 siluetas semihumanas. Allí, en lo más oscuro del cuarto, de hecho se veía una sombra negra con forma de mujer, pero sin masa corporal, y en eso, la que estaba junto a mí le gritó a la otra: «Apúrate y ve por el bebé. Llévatelo ahora. Es nuestro». Eso que presencié no fue un sueño, más bien era una realidad. Era como 2 sombras nocturnas o algo así parecido que no tenían rostro, solo rasgos femeninos. Una de esas oscuras sombras se dirigió a donde mi hijo estaba y la otra se quedó a la altura de mi cabeza, la cual me provocó un escalofrío y miedo absoluto. Era una aterradora sensación jamás sentida que de inmediato paralizó mis sentidos y me provocó parálisis corporal. Primero la respiración se me dificultó, el cuerpo se me acalambró, mi rostro estaba en shock. Yo temía por mi hijo, pues estaba a merced de esas aberraciones que sin duda bajaron del cerro y buscaban una presa de sangre dulce para devorarla.
No creía que en mi casa entraron las supuestas brujas, pero tenía que aceptar la realidad. En eso comencé a patalear y a hacer ruidos para que me ayudaran a moverme mis padres, pero era inútil. Cuando mi madre se levantó a ver a mi bebé que seguía inquieto, notó que algo me pasaba, pues parecía que alguien me agarraba y no podía respirar, hasta que prendió la luz y esa bruja en la sombra me soltó y poco a poco recuperé el aliento. Le conté lo que vi a detalle y me dijo que eso era realidad y no fue un sueño. Mi madre, muy asustada, comenzó a regar agua bendita y al mismo tiempo me dijo: ya ves, hijo, eso que te platicaba tu viejo abuelo es verdad. Esas bestias del diablo viven en el cerro de Chimalhuacán y ahora que huelen la sangre dulce del bebé, no descansarán hasta querer chuparlo. Al escuchar eso, me quedé muy inquieto, pues yo era uno de tantos que no creía en brujas. Hasta pensaba que estas eran humanas y no volaban, pero estaba muy equivocado. Ahora se me presentaban como sombras de bajo astral. De hecho, eran unas almas oscuras y sanguinarias. Mi padre ni con todo el alboroto se despertó, pues faltaba poco para amanecer. Mi madre se quedó con el bebé. Mi esposa y yo nos dormimos al pie de la cama. Solo así el bebé dejó de estar inquieto y de llorar. El ser humano ya conocía todas las metamorfosis híbridas de las sanguinarias brujas, desde guajolotes, aves, bolas de fuego, perros, serpientes, las conocidas que hacían el famoso ruido de esferas o canicas de cristal. Pero ahora estas desarrollaron una nueva forma de acechar en la oscuridad, allí en las sombras, jamás conocida por el ser humano, hasta que se hicieron presentes en mi colonia de los Reyes de la Paz, Estado de México. Ante esta manifestación inusual, y al ver cómo temblaba mi esposa de cobarde, no me bajaba y de miedoso menos. Ella me insistía a que lo que miré era producto de una pesadilla y que todo estaba en mi mente. Ya no dije nada y me quedé callado, y entre mí pensé que posiblemente fue un sueño y uno muy real. Media hora después, de reojo vi una silueta junto a mi bebé, pero era mi madre que estaba haciendo guardia para que las brujas no se acercaran. Yo me ofrecí a acompañarlas a que amaneciera y juntos cuidamos al bebé, pero unos ruidos y quejidos en la oscuridad nos erizaron la piel. Era un macabro sonido semihumano que salía de abajo de la cama, y en ese momento algo estaba ahorcando a mi esposa, que continuaba durmiendo. Esa cosa la estaba ahogando y lastimando considerablemente, al grado que ahora no podíamos ni prender la luz. Cuando mi madre le arrojó agua bendita, ella logró zafarse y nos contó que algo se arrastró de abajo de la cama y con unas garras fuertes le sujetó el cuello y comenzó a estrangularla. Pero gracias a la acción de mi madre, en el justo momento que arrojó agua bendita, esa sombra enorme de la maldita bruja la liberó para perderse entre las paredes. Era todo raro. Algo nos trataba de dormir porque sentíamos una pesadez enorme. El bebé no dejaba de llorar, al grado que no podíamos atenderlo, porque quedamos como con la famosa parálisis del sueño. En ese momento se volvió a oír una risa macabra espectral de una de las dos brujas en la sombra cerca del bebé, y la otra bruja sombra de nueva cuenta se coló a donde dormía mi esposa. Ahora la arrastraba por abajo de la cama. Cuando reaccionamos para ayudarla, esa horrible sombra se medio manifestaba casi por completo. Tenía unas fauces feroces y una figura aterradora. Su cuerpo era parecido a un animal, como a ave, o algo no visto en nuestra vida. Cuando la tratamos de liberar, una fuerte energía lo impedía y nos alejaba de ella. Mi padre, ante tal alboroto, se despertó, pues esas sombras negras y horripilantes comenzaron a tirar muebles, cuadros, platos y más. Papá salió al patio y empezó a lanzar maldiciones hacia el cerro, al mismo tiempo que aventaba agua bendita a todas partes. Esto provocó que algo saliera por las ventanas, rompiendo los cristales y quemándose como si el agua bendita le provocara ardor, o peor aún, dolor. Esas malditas brujas sombras se fueron hacia el cerro mencionado y lograron quemar parte de él. Desde esa noche y al día de hoy, durante meses no dormimos del todo. Yo perdí mi trabajo. Ahora mi hijo tiene 10 años y estamos preparados para cuando quieran regresar, pues una bruja jamás olvida, ya que marca sus presas y mucho menos perdona, pero ya sabemos cómo enfrentarla y miedo no le tenemos, porque Dios Padre nos dio la mejor arma para hacerle frente. Dios está con nosotros
Y ahora creo que esas aberraciones saben que aquí no podrán entrar jamás. Lo malo de todo es que nadie nos creyó en el pueblo, y en estos años ya murieron muchos niños supuestamente de muerte de cuna. Pero algo me dice que las horripilantes brujas de las sombras en el pueblo de los Reyes de la Paz tuvieron que ver. La muerte de la fábrica. Señor Chemo San Juan, quiero contarle acerca de esta foto que tomé en el patio de mi trabajo, donde quedó confirmado aquello que era el tema en la fábrica donde trabajé, y de no ser por esta evidencia, no lo creería. Resulta que hace como 4 años, mi transporte llegaba a las 2 a.m. para llevarme a la zona industrial en un pequeño poblado del Estado de México. Y esa noche, lo primero que hice fue acudir al baño. Estaba oscuro y un frío se sentía horrendo que nos calaba los huesos. Miramos mi compañera y yo a una chica parada a un lado de los lavamanos, con un triste semblante. Era lo normal, tal vez del cansancio de rotar los turnos, a veces hasta agotarnos completamente. Nos quedábamos dormidas, casi de pie, así que nada fue raro. Salimos a tomar un refresco antes de iniciar el turno. Se llegó a la hora de entrar y la chava seguía en el baño, pero se escuchaba clarito cómo pateaba la puerta una y otra vez. Yo no me quedé con la duda y entré para ver qué estuviera. Era como si tocara de adentro hacia afuera y me empecé a asustar y mejor salí a pedir auxilio, hasta que alguien abrió la puerta del baño y ella cayó, pues su peso no soportó el lazo con el que se ahorcó y azotó con un golpe en la cabeza. Los guardias trataron de tapar la situación y nos sacaron de la fábrica todas. Minutos después entró una ambulancia, pero la conclusión que sacamos es que el CEMEFO va por gente viva. Desde ese día no duermo y mejor renuncié porque hay días que no la veamos. Y de 100 obreras ya solo quedábamos 70. Y creo que con esa foto que tomé ya no regresaré nunca más allí. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción de este video se encuentra el link de su canal. Por favor, visítalo. Tiene historias de eventos reales que te dejarán sin aliento.